Christian Nodal había permanecido durante días en un estado de semi-inconsciencia. Sumido en un profundo sueño inducido por los medicamentos y las heridas graves que casi le arrebatan la vida. Cada hora que pasaba, Ángela sentía como el peso del tiempo se hacía más insoportable. Como la angustia se mezclaba con una leve esperanza. Ella, con una devoción que solo el amor más puro puede generar, se mantenía a su lado. Su vida parecía estar suspendida en ese cuarto del hospital, donde la única realidad era Christian, allí, luchando por regresar a su vida, mientras el mundo seguía girando sin él. Ella no podía dejar de recordar la noche en que todo ocurrió. La brutalidad con la que aquellos hombres le habían atacado, la sensación de impotencia al verlo caer, la sensación de que la vida de Christian se desvanecía con cada golpe. Desde ese instante, un nudo en su pecho no la había dejado respirar de la misma manera. La idea de perderlo había sido insoportable y aunque ahora estaba a su lado, la incertidumbre sobre su estado de salud y la gravedad de la situación no le dejaba vivir con tranquilidad. Sin embargo, ella sabía que mientras él estuviera ahí, luchando, ella también debía hacerlo. El tic-tac del reloj en la pared resonaba en la mente de Ángela como un recordatorio constante de los días que pasaban sin que Christian despertara, hasta que finalmente ocurrió. La primera señal de vida en el cuerpo de Christian fue sutil, casi imperceptible. Un movimiento leve de sus dedos. Un temblor que la hizo alzar la vista con esperanza. Ángela, a lo largo de esas interminables horas, había mantenido su mirada fija en él. Incapaz de apartarse de su rostro, cada respiración que salía de su pecho era un alivio, pero al mismo tiempo, la angustia aumentaba porque aún no había señales claras de que su mente estuviera completamente despierta. Cuando sus ojos finalmente se abrieron, la expresión que vio en el rostro de Christian fue todo lo que ella había estado esperando. Pero también todo lo que le había asustado. La fragilidad de su ser, la debilidad con la que aún se movía. Los ojos vidriosos de un hombre que había estado al borde de la muerte. El alivio y el miedo se mezclaron en el corazón de Ángela, pero no pudo evitar soltar una risa entrecortada. Una risa que apenas fue audible entre las lágrimas que comenzaron a brotar de sus ojos. «Estás despierto», dijo en un susurro, como si temiera que su voz rompiera la fragilidad del momento. Christian intentó sonreír, pero su cuerpo no respondía como él esperaba. Cada intento de mover los labios parecía costarle el doble de esfuerzo, y sus ojos se llenaron de una tristeza que Ángela no pudo interpretar del todo. A pesar de la fatiga y el dolor que reflejaba, sus ojos nunca dejaron de buscar a Ángela. Como si ella fuera el ancla que lo había mantenido amarrado a la vida. «Ángela». Su voz era apenas un murmullo, y su respiración era irregular. Parecía un niño pequeño intentando pronunciar el nombre de alguien que amaba profundamente, pero no podía. «Pensé que nunca más te vería». Esas palabras fueron como un golpe para ella, pero en lugar de responder, Ángela simplemente se inclinó hacia él. Sus dedos rozaron los de Christian con la suavidad de quien teme que cualquier roce, cualquier contacto, pueda desvanecerse. «No me iré, Christian, no me iré», respondió con una voz temblorosa, con el corazón retumbando en su pecho. «Nunca te dejaré». Las horas siguientes fueron un torbellino de emociones. Ángela no pudo evitar quedarse en la misma posición, observando cada movimiento de Christian, cada respiración que salía con dificultad de sus labios. Sabía que la recuperación sería larga y ardua, pero había algo en la mirada de Christian que la tranquilizaba, algo que le decía que la batalla no estaba perdida, que aún quedaba esperanza. Pero esa esperanza se vio empañada por lo que él le dijo después. «Hay algo que tienes que saber», murmuró Christian, con voz grave y cargada de un peso emocional que la hizo fruncir el ceño. «Algo que descubrí antes de que me atacaran». Ángela frunció el ceño, la incertidumbre de sus palabras comenzó a calar en su mente. ¿Qué podría ser tan importante? ¿Qué estaba tratando de decirle? A pesar de que su mente estaba nublada por el miedo de que fuera algo aún más grave, se inclinó un poco hacia él, procurando escuchar con más atención. «¿Qué descubras?», preguntó, incapaz de disimular la preocupación en su voz. Christian parecía estar luchando para juntar las palabras adecuadas.
como si el peso de lo que iba a revelar fuera más pesado que el dolor de sus propias heridas. Finalmente, después de un largo suspiro, comenzó a hablar, su voz apagada y arrastrada por la fatiga. «Emiliano, tu hermano», comenzó a decir. Y esas palabras fueron como un choque eléctrico que recorrió el cuerpo de Ángela. Su hermano. No podía ser. Su rostro mostró una confusión inmediata, pero Christian, a pesar de lo difícil que parecía ser para él continuar, siguió. Él estuvo involucrado en lo que me pasó, Ángela. No fue solo cosa de los hombres que me atacaron. Emiliano estaba detrás de esto. Estaba presionando a Pepe para que me destruyera, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Ángela retrocedió en su asiento, incapaz de comprender completamente lo que Christian acababa de decir. Era imposible. Emiliano, su hermano, ¿cómo podría estar involucrado en algo así? Era una traición que no podía aceptar, pero allí, en los ojos de Christian, veía la sinceridad, la angustia por las palabras que acababa de decir y algo más, una tristeza profunda. ¿Cómo lo sabes? ¿Qué pruebas tienes?, preguntó Ángela, sintiendo que su mente no podía procesar todo a la vez. Christian, luchando por encontrar fuerzas, hizo una pausa. Sus ojos se entrecerraron, como si al recordar lo que había descubierto, el dolor lo consumiera aún más. Antes de la pelea, estuve investigando. Fui a la oficina de Pepe, a su despacho, porque algo me decía que no era solo un ataque aleatorio. Encontré documentos, notas. Algo que me permitió saber que Emiliano había estado presionando a Pepe para que me destruyera. Estaba preocupado de que yo pudiera opacar su lugar en la familia. O que no fuera capaz de mantener la relación con lo que estaba en juego. La última nota que vi estaba firmada por él, por Emiliano. El aire en la habitación se hizo denso. Ángela, con el rostro pálido, no podía comprender. ¿Su hermano había sido una figura constante en su vida, un aliado en muchas cosas? ¿Cómo podía ser parte de algo tan sucio, tan retorcido? Las palabras de Christian parecían martillar en su mente, haciendo eco de una verdad que no quería aceptar. «No puedo creerlo, no puedo», susurró, mirando a Christian con incredulidad, sin saber qué hacer con la información que acababa de recibir. «Emiliano, ¿cómo pudo? No entiendo por qué». Christian, con el poco aliento que le quedaba, cerró los ojos y se recostó, agotado por la tensión de la conversación. Porque siempre ha querido todo para él, Ángela. Porque pensaba que yo era un obstáculo. Pensaba que mi relación contigo le quitaba el lugar que pensaba que merecía. No fue solo un accidente, fue algo planeado, y es por eso que tienes que estar alerta. Porque lo que sea que me hicieron a mí, no dudarán en hacerlo contigo si creen que lo necesitas. El corazón de Ángela se aceleró al oír esas palabras. Estaba aterrada. No solo por lo que había ocurrido, sino por lo que aún podría pasar. Si su propio hermano estaba dispuesto a hacerle esto a Christian, ¿qué más sería capaz de hacerle a ella? ¿A su familia? Ángela retrocedió en su asiento, incapaz de comprender completamente lo que Christian acababa de decir. Era imposible. Emiliano, su hermano, ¿cómo podría estar involucrado en algo así? Era una traición que no podía aceptar, pero allí, en los ojos de Christian, veía la sinceridad, la angustia por las palabras que acababa de decir y algo más, una tristeza profunda. ¿Cómo lo sabes? ¿Qué pruebas tienes?, preguntó Ángela, sintiendo que su mente no podía procesar todo a la vez. Christian, luchando por encontrar fuerzas, hizo una pausa. Sus ojos se entrecerraron, como si al recordar lo que había descubierto, el dolor lo consumiera aún más. Antes de la pelea, estuve investigando. Fui a la oficina de Pepe, a su despacho, porque algo me decía que no era solo un ataque aleatorio. Encontré documentos, notas. Algo que me permitió saber que Emiliano había estado presionando a Pepe para que me destruyera. Estaba preocupado de que yo pudiera opacar su lugar en la familia. O que no fuera capaz de mantener la relación con lo que estaba en juego. La última nota que vi estaba firmada por él, por Emiliano. El aire en la habitación se hizo denso. Ángela, con el rostro pálido, no podía comprender.
¿Su hermano había sido una figura constante en su vida, un aliado en muchas cosas? ¿Cómo podía ser parte de algo tan sucio, tan retorcido? Las palabras de Christian parecían martillar en su mente, haciendo eco de una verdad que no quería aceptar. No puedo creerlo, no puedo, susurró, mirando a Christian con incredulidad, sin saber qué hacer con la información que acababa de recibir. Emiliano, ¿cómo pudo? No entiendo por qué. Christian, con el poco aliento que le quedaba, cerró los ojos y se recostó, agotado por la tensión de la conversación. Porque siempre ha querido todo para él, Ángela. Porque pensaba que yo era un obstáculo. Pensaba que mi relación contigo le quitaba el lugar que pensaba que merecía. No fue solo un accidente, fue algo planeado, y es por eso que tienes que estar alerta. Porque lo que sea que me hicieron a mí, no dudarán en hacerlo contigo si creen que lo necesitas. El corazón de Ángela se aceleró al oír esas palabras. Estaba aterrada. No solo por lo que había ocurrido, sino por lo que aún podría pasar. Si su propio hermano estaba dispuesto a hacerle esto a Christian, ¿qué más sería capaz de hacerle a ella? ¿A su familia? Esto tiene que parar, dijo Ángela con voz firme, casi sin darse cuenta de que lo había dicho en voz alta. No puedo quedarme quieta, no puedo quedarme callada. Christian abrió los ojos, tratando de detenerla con una mirada de preocupación. Pero su fuerza no era suficiente. Ángela, no lo hagas. No te pongas en peligro. Si ellos han llegado tan lejos, no dudarán en hacer algo más. Pero Ángela, con un destello de determinación en los ojos, ya había tomado una decisión. Sin importar lo que costara, sin importar lo que tuviera que hacer, ella iba a enfrentarse a su hermano y a cualquier persona que estuviera dispuesta a destruir lo que ella y Christian habían construido. Las horas en la sala del hospital parecían no tener fin. El reloj colgado en la pared avanzaba lentamente, pero en el interior de Ángela, el tiempo parecía haberse detenido por completo. Su cuerpo estaba agotado, las piernas entumecidas de tanto estar sentada. Pero lo que más le pesaba era el alma. La mente no le daba tregua, y los pensamientos se arremolinaban sin cesar, como un torbellino, obligándola a revisar una y otra vez los eventos recientes. Observaba a Christian, su rostro pálido, inmóvil en la cama, con tubos y cables conectados a su cuerpo, y por un momento se preguntaba si alguna vez volvería a ser el mismo. La imagen de él, siempre tan lleno de vida, tan lleno de energía, tan seguro de sí mismo, ahora parecía un eco lejano, casi irreconocible. Pero el dolor más grande era el vacío que sentía dentro de sí, un vacío que no podía llenar ni con su presencia, ni con las promesas que había hecho. A lo largo de los años, Ángela había aprendido a ser fuerte, a depender de su intuición y su capacidad para sobreponerse a las dificultades. Pero hoy, al estar aquí, sola, enfrentando lo que parecía una batalla que no podía ganar, esa fortaleza le parecía una ilusión lejana. Todo lo que había conocido hasta ese momento, todo lo que creía que era su vida, su familia, su futuro, se había visto destrozado de manera irreversible. Las palabras de Christian resonaban una y otra vez en su mente, y aunque en algún momento había creído que todo estaba bajo control, la verdad había golpeado con fuerza, desmoronando toda su seguridad. Emiliano, su hermano, siempre había sido su protector, su apoyo inquebrantable. Nunca había sospechado que él pudiera estar involucrado en algo tan oscuro, algo tan peligroso. Pero Christian le había revelado una realidad que la dejó sin palabras, una realidad que no quería aceptar. ¿Cómo podía ser que la persona en la que confiaba con los ojos cerrados estuviera involucrada en un mundo de corrupción, de traición y de crimen? La idea le revolvía el estómago, pero lo peor era la sensación de que ella misma había sido cómplice, aunque fuera sin saberlo. Los recuerdos de su infancia con Emiliano eran vívidos y claros en su mente. Siempre lo había visto como su héroe, el hermano mayor que la cuidaba, que la defendía de todo. En su corazón, él siempre había sido el pilar sobre el cual ella había podido apoyarse. ¿Cómo era posible que él estuviera viviendo una doble vida? Había momentos en los que Ángela se sentía completamente perdida, como si la tierra bajo sus pies ya no fuera firme.
La confianza que había depositado en su hermano comenzaba a desmoronarse como un castillo de naipes. ¿Cómo no se dio cuenta antes? ¿Cómo pudo ser tan ciega para no ver las señales? ¿Para no percatarse de las huellas de la oscuridad que comenzaban a marcar sus pasos? La traición no solo era hacia Christian, sino hacia ella misma. El dolor de descubrir que Emiliano no era quien ella pensaba era insoportable. Y la culpabilidad de no haberlo visto antes la envolvía, la ahogaba. Pero lo más aterrador no era la traición en sí misma, sino el hecho de que todo lo que había construido hasta ese momento, toda su vida, todo lo que creía conocer, se desmoronaba con cada segundo que pasaba. La revelación de Christian había sido un golpe inesperado, un golpe directo al corazón de la familia. Pero también había sido un recordatorio doloroso de que el mundo en el que vivían no era tan simple como pensaba. Las relaciones que Ángela había dado por sentadas, las que siempre creyó que serían su refugio, ahora parecían ser el origen de su mayor miedo. La revelación de que Emiliano, su hermano, había estado involucrado en asuntos tan turbios, la hizo sentirse pequeña, impotente, vulnerable. Y al mismo tiempo, un enojo inexplicable comenzaba a crecer dentro de ella. No era solo la traición lo que la afectaba, sino la indiferencia con la que Emiliano había ocultado su verdadero ser. ¿Por qué no le había contado nada? ¿Por qué había preferido esconderse en la sombra de su propia mentira? Los días siguientes fueron una mezcla de tormenta interna y desesperación. Ángela pasaba horas junto a la cama de Christian, pero su mente no estaba completamente allí. Estaba atrapada entre dos mundos, el mundo de la incertidumbre, el miedo y el dolor por la salud de Christian, y el mundo de la traición, el desconcierto y la furia que sentía hacia Emiliano. Cada vez que miraba a su hermano, las dudas la golpeaban más fuerte. ¿Qué le había ocultado todo este tiempo? ¿Cómo podía ser que la verdad hubiera permanecido en las sombras por tanto tiempo? Pero lo que más le dolía era la incapacidad de comprender el porqué. Si todo lo que Christian le había dicho era cierto, ¿qué motivaba a Emiliano a arriesgarlo todo? ¿A hundirse en ese abismo tan oscuro? El conflicto interno era insoportable. Ángela deseaba que las respuestas llegaran rápidamente, pero también sabía que tendría que enfrentarse a Emiliano, a la persona que había sido su mentor, su confidente, su hermano. Cada vez que pensaba en la confrontación que se avecinaba, sentía que su estómago se retorcía de miedo y ansiedad. No sabía si estaría lista para descubrir toda la verdad. Pero lo que sí sabía es que no podía permitir que las mentiras siguieran arruinando su vida. Necesitaba saber lo que Emiliano había estado haciendo, aunque eso significara destruir la imagen que siempre había tenido de él. En algún rincón de su ser, Ángela sabía que debía liberarse de esa cadena invisible, esa carga emocional que no la dejaba avanzar. El día de la confrontación llegó sin previo aviso. Ángela sabía que no podía esperar más, que debía hacerlo. El aire se sentía pesado cuando se dirigió a la casa de Emiliano, como si la misma atmósfera estuviera presagiando lo que estaba por suceder. Al entrar en la casa, todo le parecía familiar, pero al mismo tiempo, todo le resultaba ajeno, extraño, como si ese lugar ya no fuera el hogar al que estaba acostumbrada. Cada paso que daba la acercaba a una verdad que sabía que cambiaría todo para siempre. Cuando vio a Emiliano, un nudo en la garganta le impidió hablar durante unos segundos. Pero no podía retroceder. Ya no podía seguir viviendo en la ignorancia. Tenía que saber, aunque fuera lo más doloroso. Horas después, mientras Christian dormía nuevamente, recuperándose de las fuerzas que aún no había ganado, Ángela tomó el teléfono. Sin pensarlo, marcó el número de Emiliano. Sabía que la confrontación no podría evitarse. Él tendría que rendir cuentas. La llamada fue breve, pero cargada de tensión. «Necesito hablar contigo», dijo Ángela, su voz sin dejar entrever la furia que sentía en su interior. Pero lo más aterrador no era la traición en sí misma, sino el hecho de que todo lo que había construido hasta ese momento, toda su vida, todo lo que creía conocer, se desmoronaba con cada segundo que pasaba. La revelación de Christian había sido un golpe inesperado, un golpe directo al corazón de la familia.
Pero también había sido un recordatorio doloroso de que el mundo en el que vivían no era tan simple como pensaba. Las relaciones que Ángela había dado por sentadas, las que siempre creyó que serían su refugio, ahora parecían ser el origen de su mayor miedo. La revelación de que Emiliano, su hermano, había estado involucrado en asuntos tan turbios, la hizo sentirse pequeña, impotente, vulnerable. Y al mismo tiempo, un enojo inexplicable comenzaba a crecer dentro de ella. No era solo la traición lo que la afectaba, sino la indiferencia con la que Emiliano había ocultado su verdadero ser. ¿Por qué no le había contado nada? ¿Por qué había preferido esconderse en la sombra de su propia mentira? Cada vez que miraba a Christian, su mente regresaba a ese momento, a las palabras que él le había confiado, a los momentos que compartieron juntos antes del accidente. Las palabras de él, llenas de desesperación y miedo, giraban en su cabeza. Christian había intentado alertarla, había tratado de abrirle los ojos, pero ella, de alguna manera, había evitado ver lo que estaba frente a ella. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar lentamente, pero el proceso de aceptación era lento y doloroso. En su interior, Ángela sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. No podía simplemente esperar que todo se resolviera por sí mismo. El futuro de Christian dependía de ello, y aunque le aterraba enfrentarse a la realidad, también sabía que no podía huir de ella. Los días siguientes fueron una mezcla de tormenta interna y desesperación. Ángela pasaba horas junto a la cama de Christian, pero su mente no estaba completamente allí. Estaba atrapada entre dos mundos, el mundo de la incertidumbre, el miedo y el dolor por la salud de Christian, y el mundo de la traición, el desconcierto y la furia que sentía hacia Emiliano. Cada vez que miraba a su hermano, las dudas la golpeaban más fuerte. ¿Qué le había ocultado todo este tiempo? ¿Cómo podía ser que la verdad hubiera permanecido en las sombras por tanto tiempo? Pero lo que más le dolía era la incapacidad de comprender el porqué. Si todo lo que Christian le había dicho era cierto, ¿qué motivaba a Emiliano a arriesgarlo todo? ¿A hundirse en ese abismo tan oscuro? El conflicto interno era insoportable. Ángela deseaba que las respuestas llegaran rápidamente, pero también sabía que tendría que enfrentarse a Emiliano, a la persona que había sido su mentor, su confidente, su hermano. Cada vez que pensaba en la confrontación que se avecinaba, sentía que su estómago se retorcía de miedo y ansiedad. No sabía si estaría lista para descubrir toda la verdad. Pero lo que sí sabía es que no podía permitir que las mentiras siguieran arruinando su vida. Necesitaba saber lo que Emiliano había estado haciendo, aunque eso significara destruir la imagen que siempre había tenido de él. En algún rincón de su ser, Ángela sabía que debía liberarse de esa cadena invisible, esa carga emocional que no la dejaba avanzar. El día de la confrontación llegó sin previo aviso. Ángela sabía que no podía esperar más, que debía hacerlo. El aire se sentía pesado cuando se dirigió a la casa de Emiliano, como si la misma atmósfera estuviera presagiando lo que estaba por suceder. Al entrar en la casa, todo le parecía familiar, pero al mismo tiempo, todo le resultaba ajeno, extraño, como si ese lugar ya no fuera el hogar al que estaba acostumbrada. Cada paso que daba la acercaba a una verdad que sabía que cambiaría todo para siempre. Cuando vio a Emiliano, un nudo en la garganta le impidió hablar durante unos segundos. Pero no podía retroceder. Ya no podía seguir viviendo en la ignorancia. Tenía que saber, aunque fuera lo más doloroso. Horas después, mientras Christian dormía nuevamente, recuperándose de las fuerzas que aún no había ganado, Ángela tomó el teléfono. Sin pensarlo, marcó el número de Emiliano. Sabía que la confrontación no podría evitarse. Él tendría que rendir cuentas. La llamada fue breve, pero cargada de tensión. «Necesito hablar contigo», dijo Ángela, su voz sin dejar entrever la furia que sentía en su interior. Cuando colgó, el peso de lo que estaba a punto de hacer comenzó a caer sobre ella. Estaba decidida, pero también sabía que enfrentarse a su hermano sería una batalla como ninguna otra. Y mientras Christian dormía, ella ya había comenzado la guerra.